En el momento exacto en que Jesús entregó su espíritu, ocurrió algo extraordinario. 7 eventos asombrosos sucedieron instantáneamente, dejando a todos asombrados y demostrando que su muerte no fue un evento ordinario. El cielo se oscureció, la tierra tembló y aparecieron señales divinas ante los ojos de muchos. Pero, ¿qué sucedió exactamente? ¿Cuál es el verdadero significado detrás de estos acontecimientos y por qué siguen intrigando tanto a estudiosos como a creyentes hasta el día de hoy? Prepárate para descubrir los 7 eventos que confirmaron la muerte de Jesús como el momento más significativo en la historia de la humanidad y cómo lo que ocurrió después lo cambió todo para siempre. Alrededor del mediodía, cuando el sol debería haber brillado intensamente, ocurrió algo inexplicable. De repente, la luz del día desapareció y una densa oscuridad cubrió toda la tierra. Este fenómeno duró aproximadamente 3 horas, precisamente durante el tiempo que Jesús sufría en la cruz. El Evangelio de Mateo describe este evento claramente. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Mateo 27:45. Pero, ¿qué causó realmente esta repentina oscuridad? Muchos intentan explicarlo como un eclipse solar. Pero hay un problema importante con esta teoría. La Pascua judía siempre ocurre durante la luna llena, lo que hace que un eclipse total sea imposible en ese momento. Si no fue un fenómeno astronómico común, entonces, ¿qué pudo haber sido? La respuesta puede estar en el profundo significado espiritual del evento. En la cultura judía, la oscuridad a menudo simbolizaba el juicio divino. En el Antiguo Testamento, el profeta Amós ya había predicho algo similar. Aquel día, afirma el Señor Omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía y en plena luz del día oscureceré la tierra. Amós 8:9. La conexión entre esta profecía y la muerte de Jesús es impactante. La oscuridad no fue simplemente una señal, sino una demostración del juicio divino sobre el pecado de la humanidad que Jesús estaba llevando en ese momento crucial. Imagina estar en Jerusalén esa tarde y presenciar cómo el sol desaparecía sin explicación. La gente debió haber entrado en pánico sin saber lo que estaba ocurriendo. El Talmud judío, uno de los registros más importantes de la tradición rabínica, menciona una oscuridad inusual alrededor del tiempo de la crucifixión, lo que sugiere que este fenómeno fue ampliamente presenciado incluso por aquellos que se oponían a Jesús. Momentos antes de su muerte, Jesús clamó en voz alta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Este grito resuena en el Salmo 22, una profecía mesiánica que describe el sufrimiento del ungido de Dios. El Padre estaba mostrando al mundo el peso del pecado que su Hijo estaba cargando. Después de esas 3 horas de oscuridad, ocurrió algo aún más asombroso. El mismo templo en Jerusalén fue afectado por una señal divina innegable. En el momento exacto en que Jesús entregó su espíritu, algo increíble sucedió dentro del templo, dejando a los sacerdotes en estado de shock. El velo que separaba el lugar santísimo del resto del templo se rasgó de arriba a abajo, sin ninguna intervención humana. Este velo no era solo un delgado trozo de tela, sino una cortina extremadamente gruesa, de aproximadamente 18 metros de altura, tejida con materiales altamente resistentes. Para que se rasgara de esa manera, se requeriría un poder inmenso, algo más allá de la capacidad humana. La Biblia informa este evento con claridad. En aquel momento, la cortina del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Mateo 27:51. El detalle de arriba a abajo es crucial. Si se hubiera rasgado de abajo arriba, alguien podría sugerir que una persona lo había hecho, pero el hecho de que se rompiera de arriba abajo
muestra que fue un acto de Dios. Pero, ¿qué significa esto? En el Antiguo Testamento, el templo era donde Dios moraba entre su pueblo. En el centro del templo estaba el lugar santísimo, donde se guardaba el arca del pacto. Esta área era tan sagrada que solo el sumo sacerdote podía entrar, y aún así, solo una vez al año, en el día de la expiación, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. El velo representaba la separación entre Dios y la humanidad, ya que el pecado impedía el acceso directo a la presencia divina. Pero en ese instante en que Jesús murió, esa separación llegó a su fin. El velo rasgado simbolizaba que, a través del sacrificio de Cristo, ahora todos tenían acceso directo a Dios. Ya no era necesario un sumo sacerdote humano para interceder por el pueblo, porque Jesús se convirtió en el sumo sacerdote perfecto y eterno. El autor de Hebreos confirma esta verdad. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través del velo, es decir, de su cuerpo. Hebreos 10, 19, 20. Imagina el impacto en los sacerdotes del templo en ese momento. Habían crecido creyendo que el velo era el límite entre Dios y la humanidad. De repente, ese límite fue destruido ante sus ojos. El sistema religioso basado en sacrificios y rituales estaba llegando a su fin porque el sacrificio perfecto había sido ofrecido. Este evento no fue un mero accidente, fue una señal poderosa de que algo más grande estaba sucediendo. Dios mismo estaba anunciando que el camino a su presencia estaba abierto para todos. Pero esa no fue la única señal sobrenatural. Mientras el velo se rasgaba, la tierra comenzó a temblar violentamente. En el momento en que Jesús exhaló su último aliento, un poderoso terremoto sacudió la tierra. El Evangelio de Mateo proporciona detalles del evento. La tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27:51. Este terremoto no fue simplemente un fenómeno natural, sino una señal divina que llenó de terror a todos. Jerusalén había experimentado temblores antes, pero este era diferente. Ocurrió precisamente cuando Jesús murió, y fue tan intenso que partió rocas, destruyó partes de la ciudad y provocó algo aún más asombroso: abrió tumbas. El impacto fue tan grande que incluso los soldados romanos, acostumbrados a la brutalidad de la guerra, se asustaron por lo que presenciaron. En el Antiguo Testamento, los terremotos a menudo simbolizaban la presencia y el juicio de Dios. Cuando Dios entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí, la montaña tembló violentamente. Éxodo 19:18. El profeta Nahum declaró: «Tiembla la tierra ante su presencia, el mundo y todos los que habitan en él». Nahum 1:5. Estas señales no fueron coincidencias. Marcaron un momento crucial en la historia humana, anunciando que, a partir de ese instante, todo sería diferente. La muerte de Jesús no fue el final, sino el comienzo de una nueva realidad. El velo fue rasgado, la tierra tembló, y la historia nunca sería la misma. En el mismo instante en que Jesús exhaló su último aliento, la tierra respondió con una manifestación dramática del poder divino. Un terremoto masivo sacudió la tierra, señalando un cambio monumental en el ámbito espiritual. No fue un desastre natural al azar, fue una respuesta directa al evento más significativo de la historia. El temblor del suelo simbolizaba el colapso del antiguo orden religioso. La era de los sacrificios en el templo, las leyes ceremoniales y los rituales estaba llegando a su fin. En su lugar se establecía un nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo. Fue un momento crucial, marcando la transición del antiguo sistema a una nueva relación entre Dios y la humanidad.
La misma creación parecía reconocer este cambio, dando testimonio de la magnitud del sacrificio de Jesús. Más que una simple perturbación física, este terremoto tenía un profundo significado espiritual. No era un signo de derrota, sino de la victoria definitiva. Hay un detalle fascinante en el relato de Mateo que enfatiza la importancia de este evento. Aunque las tumbas se abrieron en el momento de la muerte de Jesús, el texto especifica que estos individuos resucitados no emergieron hasta después de su resurrección. Este momento resalta una verdad importante. La resurrección de Jesús fue el momento decisivo, el verdadero punto de inflexión de la historia. Aquellos que se levantaron de sus tumbas no resucitaron por su propio poder, sino como un resultado directo de la victoria de Cristo. Sirvieron como prueba viviente de que una nueva era había comenzado, una era en la que la muerte misma había perdido su dominio. Imagina el impacto que esto tuvo en la ciudad. La presencia de estos individuos resucitados era innegable, particularmente para la élite religiosa que se había opuesto a Jesús. Algunos de estos santos resucitados podrían haber sido figuras bien conocidas por los sacerdotes y escribas, lo que hacía imposible descartar su reaparición como mero rumor o exageración. Esto fue el cumplimiento de antiguas profecías, como la visión de Ezequiel sobre los huesos secos volviendo a la vida. Lo que antes había sido metafórico, ahora se estaba manifestando en la realidad. Dios estaba demostrando que la resurrección de los muertos no era solo una promesa distante, sino una realidad presente para aquellos que le pertenecían. Mientras estos eventos milagrosos se desarrollaban, otra transformación notable estaba teniendo lugar, no en la tierra, sino en el corazón de un testigo inesperado. Un centurión romano, un soldado endurecido acostumbrado a las ejecuciones, se encontró confrontado con una verdad que ya no podía negar. Para él y sus hombres, la crucifixión era rutina, solo otro día de trabajo. Pero este día era diferente. Mientras estaba frente a la cruz, supervisando la muerte de un hombre condenado como criminal, fue testigo de eventos que desafiaban toda explicación. Probablemente había visto a Jesús soportar brutales golpes, burlas y la cruel tortura de la crucifixión. Tal vez él mismo había dado la orden de clavar los clavos en sus manos y pies. Pero lo que vio y escuchó en esos últimos momentos lo cambió para siempre. Este soldado observó cómo el cielo se oscurecía de manera antinatural en medio del día. Sintió la tierra temblar bajo sus pies con una intensidad que llenó de temor incluso a los guerreros más endurecidos. Vio la manera en que Jesús hablaba, no con odio ni ira, sino con palabras de perdón y entrega. Y entonces, en el momento en que Jesús exhaló su último aliento, el centurión pronunció una declaración que marcaría su vida para siempre. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Para un soldado romano, hacer tal declaración no era algo insignificante. El imperio romano tenía sus propios dioses y la lealtad a César era primordial. Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios era admitir un poder mayor que el mismo Roma. Algo innegable había sucedido ante sus ojos, algo tan profundo que atravesó años de disciplina militar y escepticismo. En ese momento, el centurión se unió a los innumerables otros que llegarían a ver a Jesús no como un simple maestro o profeta, sino como la encarnación misma de la verdad divina. Este fue el impacto de la muerte de Jesús, no solo un evento histórico, sino un punto de inflexión que lo cambió todo. La misma tierra dio testimonio. Los muertos testificaron, y aun aquellos que habían sido enemigos fueron transformados por lo que vieron. El poder de ese día resonó mucho más allá de Jerusalén, marcando el comienzo de una nueva era, una en la que la muerte fue derrotada y la vida a través de Cristo
tuvo la última palabra. Con un aire de solemnidad y autoridad absoluta, Jesús pronunció sus últimas palabras, declarando: «Consumado es». Juan 19:30. En ese preciso momento, algo profundo se despertó en el corazón de un soldado romano. El Evangelio de Mateo captura vívidamente su reacción. Cuando el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, se llenaron de temor y exclamaron: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Mateo 27:54. Esta declaración no es menos que asombrosa. Aquí estaba un soldado, un representante de Roma, el imperio más dominante de la época, probablemente devoto a la adoración de múltiples deidades, y sin embargo, en un instante, su percepción entera cambió. No llamó a Jesús simplemente otro profeta o un maestro sabio. No, lo reconoció como el Hijo de Dios, una admisión que llevaba un peso inmenso. Hasta ese momento había participado en la cruel burla. Había observado cómo sus compañeros, soldados, vestían a Jesús con un manto escarlata, le colocaban una corona de espinas en la cabeza y lo ridiculizaban como un rey falso. Sin embargo, ante la evidencia innegable, la oscuridad, el terremoto, la forma en que Jesús entregó su espíritu, su corazón endurecido fue sacudido. Esta transformación revela algo poderoso. Incluso aquellos directamente involucrados en la crucifixión no estaban más allá de la redención. Solo momentos antes, Jesús había orado: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Esa oración ya estaba siendo respondida en la vida de este soldado. Imagina la escena. Un centurión endurecido por la batalla, un hombre acostumbrado a ejecuciones y guerra, ahora de pie en total asombro ante la cruz. Su corazón, antes indiferente, ahora estaba abrumado por algo mucho más grande que él mismo. Había presenciado innumerables muertes, pero esta era diferente. Jesús no había luchado ni maldecido a sus verdugos. En cambio, enfrentó el sufrimiento con una fuerza inimaginable, rindiéndose solo cuando él lo decidió. La declaración del centurión no fue solo un comentario casual, sino una confesión de fe, una realización de que Jesús era exactamente quien decía ser. Pero el impacto de este momento se extendió más allá de él. La multitud que se había reunido para entretenerse o por curiosidad comenzó a experimentar un cambio inquietante en sus emociones. Las burlas y las risas se convirtieron en susurros de preocupación. Jerusalén, una ciudad llena de peregrinos celebrando la Pascua, ahora estaba envuelta en algo sin precedentes. En medio de la festividad se estaba desarrollando un evento paralelo: la ejecución de un hombre al que muchos habían aclamado como el Mesías. La pregunta seguía siendo: ¿qué harían con esta revelación? ¿Cómo la historia sería moldeada por su respuesta? Los signos sobrenaturales, la oscuridad, el terremoto, el velo rasgado, no fueron coincidencias. Fueron proclamaciones divinas. Y aún así, a pesar de ver el cielo oscurecerse, sentir la tierra temblar y escuchar relatos de los muertos saliendo de sus tumbas, muchos aún se negaron a creer. La crucifixión no fue el final de la historia de Jesús, fue el comienzo de algo que transformaría el mundo para siempre. Aceptar la verdad significaba reconocer una realidad devastadora. Habían condenado injustamente al mismo Hijo de Dios. Pero en lugar de enfrentar el peso de sus acciones, los líderes religiosos eligieron proteger su poder, influencia y reputación a cualquier costo. En lugar de arrepentirse, idearon un plan para suprimir la verdad. Sin embargo, negar la verdad no borró sus consecuencias.